a 1844, para poder llegar a esta fecha del juicio investigador de 1844, hemos visto que es necesario estudiar las profecías a partir de Daniel 2, 7, 8 y 9. Y eso es lo que hemos hecho durante todas estas semanas. Y la profecía básica es la profecía de Daniel 2, ¿no? La estatua de Nabucodonosor, el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación de ese sueño por parte de Daniel, comenzando desde la cabeza, pecho y brazos, vientre, piernas, pies, ¿no? Y la roca, ¿no? Ahí está la historia de toda la humanidad. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, simplemente vemos el paralelismo que existe entre estas dos profecías, ¿no? Hay un paralelismo entre Daniel 2 y Daniel capítulo 7. Está el paralelismo, ¿no? Y nosotros miramos, ¿no? Los mismos reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, en sus dos fases, en la fase pagana, la Roma de los Césares, y la Roma papal, ¿no? La Roma actual, ¿no? Recordemos que esta conclusión la sacamos gracias a que en la estatua de Nabucodonosor, el hierro, que son las piernas y los pies, el hierro va hasta cuando interviene Dios, el mundo, el universo, con la piedra, la instauración del reino de Dios. El hierro va desde las piernas hasta los dedos de los pies, hasta cuando interviene la roca. Ahí, entonces, ese hierro permanece hasta el fin, ¿no? Y el hierro representa el Imperio Romano. En Daniel capítulo 7 es la bestia, ¿verdad? La bestia sabemos que significa un reino, ¿no? Es la interpretación profética, pero es la bestia espantosa en sus dos fases, ¿no? La Roma pagana, la Roma de los Césares y la Roma papal. En Daniel 7 aparece, adicionalmente a Daniel 2, aparece la escena del juicio. Entonces, queridos, yo les desafío a ustedes a leer Daniel 7, ustedes van a encontrar, ¿no? Esa secuencia, ¿no? Esa secuencia en donde aparece el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, aparece la escena del juicio y aparece la instauración del reino de Dios. Esa es la secuencia de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 8 encontramos el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño. El carnero que representa Medo-Persia, el macho cabrío que representa Grecia y el cuerno pequeño en dos fases. Fase horizontal, que es la expansión territorial, y la fase vertical, que es las acciones contra el cielo de este cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, ¿no? Siguiendo la sucesión, Medo-Persia, Grecia, es el Imperio Romano, nuevamente en sus dos fases, la Roma pagana, la Roma de los Césares y la Roma papal, el cuerno pequeño en sus acciones verticales. Y lo interesante de Daniel capítulo 8 es que termina la visión en Daniel 8:14 con la visión de las tardes y las mañanas, ¿no? Hasta 2303 y mañanas y el santuario será purificado. Inmediatamente viene la interpretación, ¿no? El ángel Gabriel se presenta a Daniel y le interpreta, ¿no? Y le dice, ¿no? El carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia. Y continúa la interpretación. Pero cuando llega a la visión de las 2303 y mañanas, Gabriel no lo interpreta. Y entonces Daniel termina, ¿no? Dice, no entiendo la visión. Dice, ¿por qué no entiende? Es los 2300. Y el ángel Gabriel aparece nuevamente en Daniel capítulo 9, ¿no? En donde ya interpreta ya lo que quedó pendiente de Daniel capítulo 8. Interpreta lo que significa las 2300 tardes y mañanas usando la visión de las 70 semanas, ¿no? Y por eso es a través de la visión de las 70 semanas y de la visión de las 2300, llegamos a 1844. El estudio exacto de estas dos profecías de tiempo están colgadas en el internet, en mi canal de YouTube. Así es que les invito a ver las grabaciones anteriores y ahí va en detalle, ¿no? ¿Cómo es que se llega a 1844 a partir de Daniel 2, 7 y 8 y Daniel 9 especialmente, ¿no? Hemos hecho un estudio muy profundo, muy minucioso para llegar a la conclusión de 1844, que es la posición oficial de nuestra iglesia adventista del séptimo día. El juicio investigador inicia en 1844 y es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, iniciando el juicio investigador, el juicio a los santos, juicio que determinará quién se salve y quién se pierde cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Y aquí ya muy pronto, ¿no?
¿Qué determina quién se salva y quién se pierde? Es el juicio investigador, en el cual Jesús pasó en el santuario celestial, del lugar santo al lugar santísimo, y en este momento se está desarrollando este juicio investigador. Esa es la posición de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Pero, mis queridos, esta posición está siendo cuestionada. Hay objeciones de esta posición. Y ya lo hemos venido estudiando en los domingos anteriores, ¿verdad? Y hemos venido estudiando las objeciones, ¿no? Y la mayoría de las objeciones dicen que no hay relación entre el santuario de Daniel 8 y el santuario de Levítico. Para los adventistas sí hay relación. Y es más, hay base bíblica. El santuario terrenal fue hecho gracias al modelo que se le dio a Moisés del santuario celestial. Cuando vamos a Hebreos, encontramos, ¿verdad?, la evidencia de la existencia de un santuario celestial, y el santuario terrenal se convierte en el tipo, ¿no? En el Antiguo Testamento es el tipo, y el antitipo en el Nuevo Testamento viene a ser el santuario celestial, ¿no? Entonces, mis queridos, cuando nosotros interpretamos Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, nosotros interpretamos en base al santuario de Levítico y a lo que allí sucedía. Una vez al año pasaba del lugar santo al lugar santísimo el sumo sacerdote. Era un día, el día de la expiación, el Yom Kippur, un día de reflexión, era un día de juicio, ¿no? Donde los pecados del pueblo de Israel de todo el año eran perdonados, ¿no? Entonces, si ese es el tipo, el antitipo, ¿qué dice? ¿No? En el Nuevo Testamento aparece ya la escena del santuario celestial hasta 2300 mañanas y el santuario será purificado. Para 1844 ya no existe el santuario terrenal, está en vigencia el santuario celestial. Ya no hay sumo sacerdote humano. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, quien ministra en el santuario celestial. ¿Y qué sucede en 1844 en el día de la expiación? Sucede el juicio investigador, donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, así como pasaba en el santuario terrenal, del lugar santo al lugar santísimo el sumo sacerdote, y iniciaba el día de la expiación. Lo mismo sucedió en 1844. Esa es la interpretación de la iglesia adventista del séptimo día, en base al juicio investigador, con base en el santuario terrenal, ¿no? Con base en el santuario terrenal. Entonces, ¿qué dicen los críticos? ¿Qué dicen los críticos? Los que presentan objeción, los que cuestionan nuestra interpretación, dice que el santuario de Daniel 8, hasta 2303 y mañanas, y el santuario será purificado, versículo 14, dice, no tiene nada que ver con el santuario terrenal, ¿no? El santuario terrenal es otra cosa, ¿no? Y entonces nosotros comenzamos a responder, ¿verdad? Ya varias semanas venimos respondiendo, ¿no? Y una respuesta así sencillita es, ¿no?, que en Daniel capítulo 7, en la visión que recibe Daniel, aparecen animales impuros, ¿no? El león, el oso, el leopardo, ¿verdad? En cambio, en Daniel capítulo 8, precisamente en donde está la escena del santuario de Daniel 8:14, en esta visión, Dios le muestra a Daniel la sucesión de reinos, pero a través de animales limpios, puros, ¿no? Tenemos al carnero y al macho cabrío. Son animales limpios. Pero más que eso, son animales que precisamente se usaban en el día de la expiación. Animales limpios. Usted va a Levítico 16, ahí aparece, ¿no?, cómo era el día de la expiación, cómo era ese día. Y en ese día se usaron estos dos animales, el carnero y el macho cabrío. Son los animales de Daniel capítulo 8. Ahí podemos ya mirar que hay una relación, ¿verdad?, entre el santuario de Daniel 8 y el santuario de Levítico 16 del Antiguo Testamento, ¿no? Pero no es suficiente, o sea, no es un argumento suficiente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ya está también en el YouTube, ¿no? Le he colgado ya en los temas de las semanas anteriores y hemos venido explicando, ¿no?, cómo responder a estas objeciones, ¿verdad? Y nosotros ya hemos estudiado, ¿no?, que una de las maneras de responder es haciendo el análisis sintáctico, el análisis de las palabras en el original hebreo que fue escrito Daniel. Y cuando hicimos el análisis lingüístico, queridos amigos, es sorprendente, ¿no? Ahí está en el YouTube, que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Es sorprendente cómo los términos relacionados con el santuario
usados en Daniel capítulo 8, en el original hebreo, están íntimamente relacionados con los términos usados en Levítico 16 en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el santuario. Al analizar esas palabras en el hebreo original, estamos hablando de lo mismo, el mismo santuario de Daniel capítulo 8. Entonces, lingüísticamente hay una relación de la mano. Ya lo hemos probado vastamente las semanas anteriores. Pero también habíamos analizado y habíamos visto que también, ¿no? Los eventos de Daniel 8 se relacionan también a los eventos del santuario terrenal. Los eventos que aparecen en Daniel 8 en relación al santuario celestial están relacionados con los eventos del santuario terrenal. Hay una íntima relación, ¿no? Eso también ya lo estudiamos. Y hoy día vamos a complementar el estudio, ¿no? Hoy día vamos a responder otros cuestionamientos a la interpretación nuestra del juicio investigador que inicia en 1844, el juicio investigador de Daniel 8:14. Y hoy día vamos a ver, voy a compartir pantalla y vamos a analizar otro de los cuestionamientos que se nos hace a nuestra iglesia. Muy bien. Muy bien. Aquí está el argumento, miren. Vamos a mirar el siguiente argumento. Dice así. Este argumento señala la actividad del cuerno pequeño en Daniel 8. Sí, sí se compartió la pantalla, ¿verdad? ¿Sí están mirando ustedes? ¿Sí, no? Solo diga, alguien abre el micrófono y diga, sí, sí veo la pantalla. Sí se ve la pantalla. Gracias. Puede cerrarle el micrófono. Muy bien. Vamos entonces. Dice así. Otro argumento señala la actividad del cuerno pequeño en Daniel 8. Vamos a ver el argumento en contra, ¿verdad? De nuestra interpretación. Dice, algunos afirman que la purificación del santuario en el versículo 14 viene solo debido a que el cuerno pequeño echó por tierra el santuario. Eso está en Daniel 8, 11 y 13. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, Daniel 8 trata solo acerca del acto de echar por tierra el santuario y no tiene nada que ver con el juicio del pueblo de Dios. Este es un argumento, ¿no? En contra de la interpretación nuestra de Daniel 8:14, en donde nosotros decimos, ¿no? Que el santuario purificado es el juicio al pueblo de Dios. Esa es nuestra interpretación. ¿Pero qué dicen ellos, no? No dice, ¿no? El santuario purificado del versículo 14 de Daniel 8, dice, eso aparece, escena aparece, esa purificación, ¿no? Debido a que el cuerno pequeño echó por tierra el santuario, según Daniel 8, 11 al 13. Por tanto, Daniel 8 trata solo acerca del acto de echar por tierra el santuario y no tiene nada que ver con el juicio del pueblo de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? En pocas palabras, lo que ellos están diciendo, ¿no? Daniel 8:14 no tiene nada que ver con el juicio investigador. Daniel 8:14 simplemente se purificó el santuario porque el cuerno pequeño lo echó por tierra. En los versículos del 11 al 13 aparece eso, en Daniel 8. Estamos en Daniel 8, ¿no? Simplemente porque echó por tierra, entonces el santuario es purificado. No tiene nada que ver con el juicio del pueblo de Dios. Ese es el argumento en contra, ¿verdad?, de nuestra interpretación. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a responder? ¿Cómo nosotros podríamos responder? Muy bien. La clave para entender esto está que Daniel 8 es una expansión de Daniel capítulo 7. Esto también ya está colgado en el YouTube, mis queridos. Ustedes pueden mirar los estudios que hemos hecho de Daniel 7, de Daniel 8. Pueden volverlo a ver, está colgado al público, ¿no? Para que ustedes puedan revisar nuestros estudios que hemos hecho en las semanas anteriores. Pero aquí tenemos para hacer un repasito, ¿no? En Daniel 7, ¿qué es lo que nosotros miramos? Nosotros miramos el león que representa Babilonia, ese oso que representa Medo-Persia, el leopardo que representa a Grecia, y luego aparece una bestia espantosa que representa al Imperio Romano según la secuencia histórica, la Roma imperial, ¿verdad? Que aparece al lado derecho y están los años también ahí, ¿no? Y luego en este cuerno, a esta bestia espantosa, dentro de los 10 cuernos que posee, le sale un cuerno pequeño que representa la Roma papal, así como está explicado aquí, ¿no? Luego del surgimiento de esta Roma papal, aparece
la escena de un juicio. Aparece la escena del juicio, ¿no? La pantalla no me avanza a enfocar, ¿no? Pero después de ese cuerno pequeño que está ahí, ¿no? A la izquierda abajo, aparece la escena del juicio, ¿no? Y luego de la escena del juicio aparece la instauración del reino de Dios. Si nosotros analizamos Daniel capítulo 7, vamos a encontrar esa secuencia, ¿no? Estas bestias que están aquí, el cuerno pequeño, sus acciones, las actividades del cuerno pequeño. Luego viene la escena del juicio y luego viene la instauración del reino de Dios, ¿no? Habría que destacar que la escena del juicio surge después de las acciones del cuerno pequeño, después de perseguir al pueblo de Dios. Estamos hablando de la Edad Media, que sucedió del 538 hasta el año de 1798, la Edad Media, la persecución, el dominio, ¿no? Del cuerno pequeño que representa la Roma papal. La historia dice que sucedió, que persiguió. Después de estas acciones aparece la escena del juicio. Clarito está en Daniel capítulo 7, ¿no? Y después de la escena del juicio aparece la instauración del reino de Dios, ¿no? Esa es la secuencia que nosotros encontramos en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 8 aparece la escena del carnero. Ahí vemos nosotros a la derecha el carnero, ¿no? Que representa Medo-Persia. En Daniel capítulo 8 no aparece Babilonia, ¿no? Aunque fue escrito, Daniel recibió la visión al final del imperio babilonio, pero no aparece un animal que representa a Babilonia. Y nosotros hemos explicado por qué, ¿no? Y hemos explicado por qué. Y aparece el de Medo Persia con el carnero, ¿no? Luego viene un macho cabrío, mis queridos, ¿no? Que representa a Grecia. Y después de el macho cabrío aparece el cuerno pequeño, el famoso cuerno pequeño, ¿no? Con acciones horizontales y acciones verticales. Este cuerno pequeño que aparece en escena, las acciones horizontales representan la Roma imperial, la Roma de los Césares, la época de la conquista, ¿no? Y luego surge en acciones verticales la Roma papal con acciones verticales dirigidas hacia el cielo, que hoy vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Y luego viene la purificación del santuario, ¿no? Ahí está, ¿no? Si nosotros hacemos el paralelismo, ¿no? En Daniel 7 y Daniel 8, bueno, Babilonia no tiene paralelismo, pero vamos al carnero, ¿no? De Daniel 8, está en paralelismo con el oso, ahí está, ¿no? Está en el mismo nivel, ¿no? Representa Medo-Persia. Porque en Daniel 8, el ángel Gabriel le explica a Daniel y le dice, ese carnero representa Medo y Persia. Está escrito eso, ¿no? O sea, ni por qué dudarlo, ¿no? Entonces, haciendo el paralelismo, este carnero es Medo-Persia y es el oso de Daniel capítulo 7. Luego dice que aparece en escena el macho cabrío, ¿no? Que representa a Grecia. Eso también está escrito ahí en Daniel 8. Al punto, literal. Ese macho cabrío es Grecia, ¿no? Haciendo el paralelismo, tenemos el leopardo en Daniel capítulo 7. Ahí está el paralelismo, ¿no? Está hablando de lo mismo, ¿no? Y luego aparece el cuerno pequeño que está en paralelo con la bestia espantosa, ¿no? El cuerno pequeño en sus acciones horizontales y verticales, que representan la Roma imperial y la Roma papal, y en Daniel 7, la bestia espantosa que representa la Roma de los Césares como bestia mismo, espantosa, y el aparecimiento y surgimiento del cuerno pequeño que representa la Roma papal. Y luego de esto aparece, en el caso de Daniel 8, la escena de la purificación del santuario, como está aquí. Acá en Daniel 7 no está escrito aquí, pero enseguida aparece la escena del juicio en el cielo. Aparece una escena del juicio, mis queridos, ¿no? Si hacemos el paralelismo, entonces esta escena del juicio está en paralelo con la purificación del santuario. También en YouTube están los videos en donde hemos demostrado claramente la evidencia, ¿no? De lo que estamos afirmando, que la purificación del santuario de Daniel capítulo 8, versículo 14, representa en el paralelismo con la misma escena del juicio de Daniel capítulo 7. El paralelismo es válido, ¿verdad? Es lo mismo. El juicio de Daniel capítulo 7 es la purificación del santuario de Daniel capítulo 8, ¿no? Con esto nosotros respondemos al argumento anterior. El argumento anterior que decía que no tiene nada que ver el juicio de Daniel capítulo 8, 14, porque el cuerno pequeño en Daniel 8, 11 echa por tierra, ¿verdad? El santuario, y entonces
Por eso es que es purificado en Daniel 8:14 el santuario. Entonces no tiene nada que ver con el juicio. ¿Cómo respondemos nosotros? Un ratito, señores. Tiene mucho que ver con el juicio, porque haciendo el paralelismo, aquí viene nuestra respuesta, ¿no? Haciendo el paralelismo, la purificación del santuario está en paralelismo con el juicio de Daniel capítulo 7. Entonces, ahí hay relación, ¿verdad? Vimos cómo la purificación del santuario en el capítulo 8 describe la gran escena del juicio del capítulo 7, donde el pueblo de Dios fue juzgado favorablemente y se le dio dominio, ¿no? En Daniel capítulo 7 dice que el pueblo de Dios fue juzgado favorablemente y se le dio el dominio y después se instaura el reino de Dios. En Daniel 8, sin embargo, introduce la idea del santuario al sacerdocio y un ministerio celestial, idea que no se menciona en Daniel capítulo 7, ¿no? En Daniel capítulo 8 solamente hay la escena del juicio, ¿no? La escena del juicio, la victoria de los santos. En cambio, en Daniel capítulo 7, haciendo el paralelismo con la purificación del santuario, se introduce ya la idea del santuario, del sacerdocio y un ministerio celestial, ¿no? Ambos capítulos tratan del mismo tema, pero de perspectivas diferentes, mis queridos. Entonces aquí nosotros ya enlazamos y ahí respondemos, ¿verdad? A quien cuestiona que no tiene nada que ver la purificación del santuario de Daniel 8:14 con el juicio, con la escena del juicio, con el juicio, ¿no? Instaurado por Dios. Muy bien. Para continuar argumentando, continuar respondiendo a este cuestionamiento, a esta objeción, en ambos capítulos, en Daniel capítulo 7, versículo 21 y 25, y en Daniel 8:24, se refieren también al pueblo de Dios que es perseguido por un sistema religioso apóstata, ¿no? Usted puede verificar tranquilamente luego. Yo voy a colgar este video también en el YouTube. Ahí puede usted anotar los pasajes, ¿verdad? Y usted va a descubrir, tanto en Daniel 7 como en Daniel 8, el pueblo de Dios es perseguido por un sistema religioso apóstata. En Daniel capítulo 7 concluye con la extinción de ese poder apóstata cuando se le da el dominio a los santos del Altísimo. Un énfasis que se encuentra en Daniel 7, pero no está en Daniel 8. Es la idea de un reino y dominio que se da al pueblo de Dios. Daniel 7, 26 y 27, este dominio es el resultado del juicio que pone fin al poder blasfemo y perseguidor del cuerno pequeño. Qué interesante, mis queridos amigos, ¿no? En Daniel capítulo 7, en la escena que nosotros vemos en la secuencia de los reinos, ¿no? Nosotros miramos la historia de la humanidad, la presencia del cuerno pequeño, luego la escena del juicio, y luego de la escena del juicio aparece, ¿verdad? El fin del poder blasfemo de este cuerno pequeño, es destruido, ¿verdad? Fruto del juicio. Y luego se instaura el reino de Dios, ¿no? Analiza esa secuencia. Interesante Daniel capítulo 7 con cuidado, con oración. Después usted va a encontrar esa secuencia, ¿no? Y en Daniel 8 hay otra perspectiva, pero haciendo el paralelismo, nosotros miramos que el juicio de Daniel 7 está relacionado con la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Y fruto de la purificación del santuario, también el cuerno pequeño es destruido, ¿no? Antes de la instauración del reino de Dios. Amén. Muy bien. Amén. Lo que se destaca en Daniel 8 sobre el papado no es tanto su acto de persecución como su apostasía. En Daniel 8 no destacamos las acciones del papado o del cuerno pequeño, no se destacan tanto el acto de la persecución como su apostasía, ¿no? Como sucedió en Daniel capítulo 7, ¿no? Se destaca, ¿no? Esa época de la Edad Media, tiempos y medios tiempos, 1260 años de persecución. En Daniel 7 lo destaca, en Daniel 8 no resalta tanto eso, ¿no? Pero en Daniel 8 destacan las acciones del cuerno pequeño. Dice, el cuerno pequeño ha iniciado un sacerdocio, una mediación y un plan de salvación falsos. De esta manera ocurre el ataque vertical, dirigido hacia el cielo. ¿Por qué hacia el cielo? Porque esos atributos, la mediación, el plan de salvación, el sacerdocio, son atributos de Jesús. Y el cuerno pequeño, a través de este engaño, a través de esta falsificación, usurpa el rol de Jesús. Usurpa el rol de Jesús. También en Daniel 8, el cuerno pequeño encuentra su derrota, ¿no? Será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, igual que en Daniel capítulo 7, ¿no?
y aunque no se menciona en Daniel 8, el pueblo de Dios finalmente recibirá el reino que se menciona en la visión paralela de Daniel 7. Entonces, por el paralelismo, el reino de Dios también se instaura, ¿no? Al final de Daniel capítulo 8. En Daniel 8, el resultado de la purificación del santuario es lo que por último produce la destrucción del cuerno pequeño. En Daniel 7 fue el juicio celestial lo que trajo fin al cuerno pequeño. Entonces, en Daniel capítulo 8, nosotros no destacamos tanto la persecución o la apostasía, sino más bien destacamos, en Daniel capítulo 8 se destaca el ataque del cuerno pequeño hacia el cielo, como dice Daniel capítulo 8, hacia el cielo, hacia el ejército de Dios, hacia el santuario, hacia el continuo sacrificio, ¿no? Y lo echa por tierra, dice. Son las acciones de este cuerno pequeño, ataques verticales a través del sacerdocio, a través de la mediación y a través del plan de la salvación falsos. Eso también hemos hablado antes, está colgado en YouTube para que podamos revisar un poquito en más detalle, ¿no? Sobre el ataque en la dirección vertical del cuerno pequeño. Claro, la actividad del cuerno pequeño estaba relacionada con la purificación del santuario, porque como sucede en el juicio en Daniel 7, el resultado de esa purificación finalmente conducirá a la destrucción del cuerno pequeño. Daniel 7 y 8 concluyen con la salvación y vindicación del pueblo de Dios, al igual que con la erradicación del cuerno pequeño. Esta destrucción es el resultado del juicio y la purificación del santuario. En este sentido, por lo tanto, la actividad del cuerno pequeño se relaciona con la purificación del santuario, aunque la purificación involucra más que solo la actividad apóstata del cuerno pequeño, una perspectiva que solo aparece en esta sección. Muy bien, en otras palabras, mis queridos amigos, si hay relación entre el juicio y el cuerno, entre el juicio, entre la purificación del santuario y el cuerno pequeño. El cuerno pequeño usurpó, el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, el cuerno pequeño engañó al mundo cristiano. Y entonces, cuando es purificado el santuario, también es purificado las acciones del cuerno pequeño. Fruto de la purificación, entonces ocurre la destrucción de este cuerno pequeño. Y ahí nosotros encontramos la relación. Ahí nosotros encontramos la relación. Muy bien. Al final vamos a hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta, anótela para al final ahí ir de pronto compartiendo, ir creciendo, ir respondiendo algunas preguntas. ¿Está bien? Muy bien. El cuerno pequeño también aseveró ser un poder cristiano por cerca de 1 milenio, durante la Edad Media, ¿verdad? Una persecución sin precedentes contra el pueblo de Dios, contra todo aquello que estaba en contra de lo que la iglesia papal en aquel entonces emitía, ¿verdad? A tal punto de crearse, ¿no? La Santa Inquisición, de crearse un sistema de persecución unido con el gobierno. Bueno, es un asunto que vamos a tratar en otro momento. Entonces dice, Dios tenía a millones que profesaban su nombre y aseveraban seguirlo, personas cuyos nombres fueron escritos en los libros del cielo en el santuario. Muchos, sin embargo, aunque profesaban seguir a Jesús, no eran sus seguidores. Es más, a menudo eran sus enemigos. Sus nombres eran borrados del juicio cuando el santuario sea purificado. Apocalipsis 3:5 dice así, ¿no? La determinación de quién era o no fiel no viene sino hasta la purificación del santuario, cuando los registros de los pecados de los que profesan seguir a Jesús son borrados o sus propios nombres son borrados de los libros. En este sentido, el cuerno pequeño también contaminó el santuario porque el registro de los pecados de sus seguidores fueron registrados en el mismo. Con el cuerno pequeño, las acciones, ¿verdad?, de la gente, de los seguidores, también están registrados en los libros y así contaminan el santuario celestial. Y es por eso que el santuario tiene que ser purificado, mis queridos, porque son borrados los pecados no solamente de los salvos, también son eliminados los pecados de los perdidos que han sido contaminados en el santuario celestial, así como sucedía en el santuario terrenal, ¿no? En ese sentido, entonces el santuario es purificado y ahí está relacionado también el cuerno pequeño y todos los seguidores del cuerno pequeño. Otro aspecto posible, aunque ciertamente no primordial, es que el cuerno pequeño echó por tierra el lugar del santuario, no físicamente, ¿no? No estamos hablando de una manera literal, sino al ocultar la verdad concerniente al mismo, ¿no? A través del engaño, a través del ataque hacia el cielo, hacia el ministerio del Señor Jesús. Algunos sugieren que un cumplimiento de la purificación del santuario podría ser que la verdad referente al mismo fue finalmente revelada después de haber estado perdida
por tanto tiempo. También en ese sentido, el santuario fue purificado de la actividad del cuerno pequeño. En otras palabras, mis queridos, la verdad de la purificación del santuario estuvo vedado por muchos años. ¿Cuándo salió a la luz? ¿Cuándo se descubrió? Fue alrededor de 1844, cuando nuestros pioneros comenzaron a estudiar, ¿no? Y descubrieron que en 1844 no sucedió, la purificación del santuario no era la segunda venida, sino era el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Esto antes no se hablaba de esto, jamás se habló, mis queridos, jamás se habló, nunca se habló del santuario celestial, del ministerio de Jesús, del ministerio sumo sacerdotal, ¿no? Todo estaba como vedado, como oculto, ¿no? Y lo que prevalecía era el engaño, ¿no? Pero entonces, cuando surge a la luz, cuando se explica lo que realmente sucedió, en ese sentido también el santuario es purificado de los engaños, de la actividad de este cuerno pequeño, al confundir a las personas con sus doctrinas. El punto importante es que la purificación del santuario involucró más que la actividad del cuerno pequeño, más que una vindicación de la verdad. Gracias a Daniel 7 y al símbolo terrenal, entendemos que la purificación del santuario involucró el juicio de personas que profesan servir a Dios, que incluyó a aquellos que eran parte del cuerno pequeño. Un juicio que finalmente separaría el trigo de la paja y que produciría la destrucción de la maldad en el mundo y el establecimiento del reino de Dios. Amén. Qué punto tan importante, qué punto tan clave, mis queridos hermanos. Daniel 7, ese juicio representa, ¿verdad?, la purificación, no solamente de los salvos de los pecados, sino también de aquellos que estaban de parte del cuerno pequeño y bueno, algunos que salen de ahí y otros que no salen, igual es purificado el santuario, ¿no? Y es Dios a través de este juicio quien separa el trigo de la paja, de la cizaña, y entonces eso es lo que determina quién se salva y quién se pierde, y después, cuando Jesús venga, se instaura el reino de Dios, ya sabiendo los salvos y los perdidos. Como dijo Jesús, todo esto está escrito para que cuando suceda, ustedes crean, para que la fe y la confianza en la palabra de Dios se vea fortalecida, para que la fe y la confianza aumente, queridos, y en medio de una situación tan complicada, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia en relación al tiempo del fin? A través de la palabra de Dios, a través de su profecía, nosotros podemos estar tranquilos, mis queridos, tranquilos. Muy bien. Daniel 8:14 dice literalmente, no, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aquí viene otro argumento en contra de nuestra interpretación. Dice así, miren, ojo a este argumento en contra de nuestra interpretación. Es bueno que lo analicemos cuando alguien nos cuestione y ya sabamos de saber qué responder. ¿Qué dice el argumento? Se ha argumentado que los 2300 días no son 2300 días, sino 1150 días. ¿Por qué? Porque tarde y mañana supuestamente representan los dos sacrificios que se ofrecían cada día en el santuario terrenal, en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen ellos, no? Entonces, no son en realidad 1150 días, no son 2300 días, son 1150 días, porque es sacrificio en la mañana y en la tarde, o estamos hablando de dos sacrificios, entonces estamos hablando no de 2300 días, sino de 1150 días enteros, ¿no? La versión en inglés, Today's English, lo traduce así. Si esta interpretación fuera correcta, entonces el santuario habría sido purificado no en 1844, sino en el 694 después de Cristo. Y eso quiere decir que entonces descuadra todo, ¿verdad? Y no tiene sentido la interpretación adventista de la purificación del santuario en 1844. Si es que fuera verdad lo que dicen los críticos, ¿no? Que los 2300 días no son 2300 días o años, sino solo son 1150 días. Entonces ya no cae el fin de la profecía de los 2300 en 1844, sino cae en el año 694 después de Cristo. Y ahí descuadra todo. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Cómo podemos responder este argumento, no? Que nos dicen, ¿no? Que las tardes y las mañanas representan los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal en la mañana y en la tarde. Y eso se lo hacía en mediodía. Entonces no son 2300 días completos, sino son medios días. Entonces no son 2300 días, son 1150 días. Porque tarde y mañana son los sacrificios, ¿no? En la mañana y en la tarde. 12 horas prácticamente, la mitad de las 24 horas, ¿no? Y entonces, no, lo que ustedes están diciendo no tiene nada que ver, ¿no?
ese 1124 no sirve, los 2300 no es, entonces no cuadra, ¿no? Y eso es lo que nos cuestiona. ¿Cómo respondemos a eso, mis queridos? ¿Representan las 2300 tardes y mañanas solo 1150 días? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Hay muchos estudios, queridos amigos. Hay muchos estudios, se han provisto muchos estudios numerosos, inclusive de personas que no son adventistas, de teólogos, de catedráticos no adventistas, que prueban que eso no es así. No es 1150 días, sino son 2300 días. En primer lugar, la secuencia tarde y mañana que aparece en Daniel 8:14 es lo opuesto a la secuencia utilizada en la Biblia para referirse a los dos sacrificios diarios, ¿no? Las ofrendas quemadas de la mañana y la tarde es la secuencia que la Biblia usa en forma firme y regular, ¿no? El término mañana y tarde, si usted analiza, si hubiera tiempito, pero usted puede analizarlo después, Éxodo 29 y 39, usa el término mañana y tarde, completamente contrario a la tarde y la mañana de Daniel 8:14, ¿no? En Daniel 8:14 usa el término tarde y mañana, pero en Éxodo 29, 39 y en Números 28:4 usa el término mañana y tarde para hacer referencia a los sacrificios, ¿no? Lo contrario de tarde y mañana, usa mañana y tarde, que es diferente que tarde y mañana, ¿no? Entonces, cuando la Biblia hace referencia a los sacrificios vespertino y al sacrificio matutino, usa el término mañana y tarde. Pero en Daniel 8:14 no usa el término mañana y tarde, usa la contraria, usa tarde y mañana, ¿no? Esta sí es evidencia de que la purificación del santuario de Daniel 8:14 no hace referencia a los sacrificios, no está hablando de los sacrificios, ¿no? Como argumentan los críticos, ¿no? No está haciendo referencia a los sacrificios. ¿Por qué? Porque no usa tarde, no usa mañana y tarde, sino usa tarde y mañana, que es otra cosa, ¿no? Y para complementar, para probar, mis queridos, ¿no? En Génesis en Génesis 1, usa el término, ahí se usa el término tarde y mañana, no usa mañana ni tarde. En Génesis 1 usa el término tarde y mañana en los días de la creación y hace referencia a un día completo. El término tarde y mañana que se usa en Daniel, lo usa en Génesis 1, pero para hacer referencia al día completo, ¿no? Dios creó, y fue la tarde y mañana un día, dice la Biblia, ¿no? En Génesis, fue la tarde y la mañana un día, dice, ¿no? Entonces el término tarde y mañana en Génesis lo usa para el día completo. En Levítico no usa el término tarde y mañana, usa el término mañana y tarde para los sacrificios. Y ahí sí es mediodía, pues el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde. Entonces, esta es una evidencia fuerte, mis queridos, que las 2300 tardes y mañanas son días completos, no son medios días, son días completos. Y si son días completos, entonces son 2300 días completos, no es 1150, es 2300 días completos, ¿no? Y aquí para confirmar, para rematar, como decimos nosotros en Génesis 7, 4 y 12, aparece, ¿no? 40 días y 40 noches la frase, para hacer referencia a un día completo, ¿no? No es mediodía, ¿no? 40 días y 40 noches significan 40 días completos, no 20 días, no significa 20 días. Entonces, con la Biblia comenzamos a responder esos argumentos, ¿verdad? En contra del juicio investigador. ¿Saben cuál es la verdadera razón por la que muchas personas interpretan los 2300 días en 1150 días? Y aquí está, señor, amigos, la verdadera razón de esa interpretación. Es para hacer que Antíoco Epifanes, un rey seleucida que persiguió a los judíos en el siglo II antes de nuestra era, sea el objeto de la descripción del cuerno pequeño en Daniel 8. Sí, Antíoco, quien profanó el templo de Jerusalén, era el cuerno pequeño. Entonces las profecías de Daniel 8 habrían sido cumplidas incluso antes del nacimiento de Jesús, anulando el significado de 1844. En otras palabras, mis queridos, los que interpretan los 2300 días como 1150 quieren ajustarle para interpretar al cuerno pequeño como Antíoco Epífanes, ¿no? Dicen, no, el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y entonces cuadran, ¿verdad? Y dicen, no, los 2300 días no son 2300, son 1150 días. Y entonces ellos así hacen cuadrar para concluir, ¿no? Que el cuerno pequeño no es el Imperio Romano, es Antíoco Epifanes, un rey seleucida. Ya vamos a hablar un poquito más de él, ¿no? Esa es la verdadera razón, mis queridos, la verdadera razón, ¿no? Pero, ¿están en lo correcto? Muy bien. Aquí viene un argumento que nosotros podemos responder cuando alguien argumenta, ¿no? Que Antíoco Epifanes
es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Así interpreta. Es una interpretación católica, hermanos. Para librarse, ¿no? De que la interpretación de que el cuerno pequeño es Roma y ahí caen ellos, ¿no? Caen ellos, ¿no? La Roma pagana y la Roma papal en sus dos fases, ¿no? Entonces, ¿qué ellos dicen? No, dice, cuerno pequeño no es Roma, es Antíoco Epífanes, ¿no? Pero es verdad que él profanó el templo, amigos, ¿no? Pero la profanación de él duró, ¿cuánto? 1080 días, ¿no? Así que si los 2300 días fueran solo 1150 días literales, todavía le estaría fallando por 70 días y mucho más si se trata de los 2300 días. Esta interpretación es bastante inexacta, mis queridos amigos, ¿no? Así es, entonces, Antíoco Epifanes podemos demostrar que no es el cuerno pequeño, ¿no? La profanación de él duró 1080 días, ¿no? No se acerca a los 1150 días literales que ellos interpretan, ¿no? Peor a los 2300, peor a los 2300, ¿no? Aquí tenemos una evidencia, mis amigos. Hay otras razones también por las cuales Antíoco no puede ser el cuerno pequeño. Vimos anteriormente que el carnero Medo-Persia se hizo grande, ¿no? El carnero se hizo grande, Daniel 8:4. Y que el macho cabrío griego llegó a ser más grande todavía, ¿no? La sucesión. Y se supone que entonces el cuerno pequeño tiene que ser todavía mucho más grande, ¿verdad? Sin embargo, el cuerno pequeño que lo siguió fue mayor que ambos, creció mucho al sur, al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Es lo que dice el versículo, ¿no? Creció mucho, fue mucho más grande, ¿no? Antíoco, por lo tanto, debió haber sido mayor que los imperios medo-persa y griego. Obviamente, eso no fue así. La historia dice que Antíoco fue un gobernante débil, temporal, más bien gobernó sobre solo una porción del imperio griego. Ni siquiera fue todo el imperio, fue una porción pequeña, una provincia. Tuvo poco éxito y por poco tiempo solamente. Entonces, esta es otra evidencia que Antíoco no puede ser el cuerno pequeño. Imposible, imposible. Porque, ¿qué dice la Biblia, no? Que el cuerno pequeño es muy grande, que creció, dice, en expansión territorial, dice, al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. ¿No? Pero en la práctica, Antíoco no cumple los requisitos, no cumple los requisitos. Entonces, el cuerno pequeño no puede ser Antíoco, de acuerdo a la interpretación de la Iglesia Católica. Muy bien. El surgimiento del cuerno pequeño fue echado en relación con los 4 reinos que surgieron del desmenuzamiento del imperio de Alejandro Magno. Habría de venir al final del reinado de estos. Así es, ¿no? De acuerdo a Daniel 8:23, el cuerno pequeño surge después de la caída de los 4 cuernos del macho cabrío, ¿no? Que representan a los 4 generales de Alejandro Magno. Después de eso surge el cuerno pequeño, y no del cuerno pequeño, sino de los vientos, ¿verdad? Ya habíamos estudiado esto, está en el internet también. Y viene al final del reinado de estos, ¿no? Al final del reinado de estos, ¿no? Surge este cuerno pequeño. Uno de estos 4 reinos, la dinastía Seleucida, de la cual surgió Antíoco, consistió de más de 20 reyes que reinaron desde el 311 hasta el 65 a.C. Antíoco fue el octavo de estos, reinando desde 1175 al 1164 a.C. Es claro que debido a que 12 reyes le siguieron y solo 7 lo precedieron, él no surgió en el fin del reinado de estos. Una contradicción. No puedo decir que Antíoco es el cuerno pequeño, porque él no está al fin del reinado. Él está a mitad, está fuera de fecha, fuera de rango, ¿no? De escuadra. Afirmar que Antíoco es el cuerno pequeño de escuadra, porque él fue de los 12 de la dinastía, él fue el octavo. Ni siquiera está en el fin, está en el medio, ¿no? Entonces, no cuadra, no cuadra. Entonces, esta es otra evidencia que Antíoco no es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño tiene otras características muy diferentes que no tienen nada que ver con Antíoco Epífanes. Daniel 8 habla acerca del tiempo del fin. De acuerdo al versículo 17, es obvio que la muerte de Antíoco, más de 150 años antes de Jesús, Antíoco murió 150 años antes de que Jesús existiera, viniera a esta tierra, no lo califica para ser colocado dentro de la profecía del tiempo del fin, ¿no? Ese cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 8 y Daniel 7, dice que actúa en el tiempo del fin. No puede ser Antíoco, porque él vivió 150 años antes de Jesús. Hay suficiente evidencia, ¿no? Además, el cuerno pequeño quitó el continuo, o sea, el ministerio diario dentro del primer departamento. Antíoco, quien prohibió los sacrificios del templo, quitó más que solo el continuo. Les prohibió ofrecer el sacrificio anual también, aunque la profecía especifica
especifica que el cuerno pequeño solo quitaría el ministerio dentro del primer departamento. Antíoco quitó más de eso, por eso tampoco Antíoco se ajusta a la profecía. No, Antíoco cuando atacó el santuario, atacó tanto los dos departamentos, no solo el continuo, sino también el segundo departamento, cuando la profecía dice que no, que solo actuó en el continuo, ¿no? Aquí hay más evidencia todavía, ¿no? Finalmente, ninguna exposición sobre las críticas contra el 1054 estaría completa sin discutir Hebreos. Miren, mis queridos amigos, este es otro argumento, ¿no? Que no lo vamos a tratar ahora, vamos a dejar para la próxima semana, ¿no? El argumento en donde en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hebreos, hace referencia también al santuario celestial. Y esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Muy bien, vamos aquí a regresar. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir aquí. Muy bien. Excelente. Muy bien, queridos amigos. Ya, retomamos, ¿no? Vamos a continuar nuestro estudio, si Dios lo permite, para la próxima semana, revisando más argumentos, ¿no? Contra el juicio investigador. Más argumentos, más cuestionamientos que se hacen y vamos a tratar de buscar respuestas, ¿verdad? A nuestra interpretación del juicio investigador de 1844. No sé si hay alguna pregunta en estos momentos del tema de hoy día o de los temas que hemos venido tratando en estos días. Puede activar su micrófono, puede también hacer una contribución usted para que todos podamos crecer. Hubo algo que no entendí, por qué dice que los pecados de los que se pierden también van a ser purificados. No entiendo el propósito, si igual se van a perder. Ya. Mi hermanita, si vamos al santuario terrenal, ¿verdad? El pueblo de Israel hacía sacrificios diarios en la mañana y en la tarde. ¿Y cuál era la acción del sumo sacerdote? De los sacerdotes era llevar esa sangre y lo aspergían en el velo, ¿no? Del santuario que dividía Sí. en la cortina, ¿no? Que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? Todo el año se iba acumulando ahí, ¿sí o no? Se iba acumulando. Pero una vez al año, ¿qué pasaba? Entraba el sumo sacerdote del lugar santo, al lugar santísimo, y venía la purificación, ¿verdad? O sea, era el día de la expiación, en donde el santuario era purificado de los pecados de todo el año, ¿no? Ese es el tipo. El antitipo es el santuario celestial. Jesús está allá, ¿verdad? Y de igual manera, ¿no? Los pecados de todos, ¿no? Son transmitidos hacia el santuario celestial. ¿Y en qué momento inicia la purificación? Igualito con el santuario terrenal, en el día de la expiación, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ministerio que ahora Jesús lo está desarrollando en el cielo, en el santuario celestial. En ese sentido, entonces, el santuario celestial también está contaminado, ¿no? Simbólicamente de los pecados, ¿no? De todos, ¿no? Y Jesús, ahora con el juicio, hace la purificación, la limpieza, ¿no? No sé si pude responder, manita Shirley. En realidad, ¿no? Cuando uno O sea, mira... todo eso ahora, Perdón. o sea, digo eso ahora, eso está haciendo ahora en el cielo, ahora que todavía es tiempo de gracia, ¿no? Así es, mi hermana. Ahora que es el tiempo de la gracia, Jesús está en el santuario celestial, está en el lugar santísimo, ¿no? Juicio que inició en 1844. Están pasando los nombres, hasta cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, salga del santuario y deja de interceder, ¿no? Deja de interceder. Eso representa en el santuario terrenal cuando ya salía el sumo sacerdote, ¿verdad? Salía, ¿verdad? Vivo. Era una alegría para el pueblo, ¿no? Porque los pecados habían sido purificados, ¿no? Igual nosotros también los pecados serán purificados, Jesús pagó el precio, ¿no? Con su sangre preciosa, ¿no? Para que nosotros podamos tener ese derecho de ser considerados limpios, justos y perfectos delante de nuestro Dios. Qué lindo cómo Dios nos enseña, ¿no? A través del santuario terrenal, a través del santuario celestial, a través de la profecía, cómo el Señor nos enseña, ¿no? Lo que va a suceder en el tiempo del fin, lo que está sucediendo, para que nosotros estemos apercibidos, mis queridos. Amén. Bien, ¿alguien más quisiera contribuir?
Muy bien, si no tenemos a nadie más que quiera contribuir, les invitamos para conectarse, si Dios lo permite, el próximo domingo para continuar con otros argumentos en contra del juicio investigador, ¿no? Esta es una verdad única de la Iglesia Adventista y eso hace que esta verdad tenga muchos críticos, muchos argumentos, ¿no? En contra de esta verdad del juicio investigador de 1844. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Eso se trata, ¿no? ¿Cómo poder responder a los argumentos, ¿no? En contra del juicio investigador. Amén. Que Dios nos Amén. bendiga muchos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Yo voy a terminar con una oración. Voy a invitar a mi hermanita Shirley que por favor nos dirija en oración para terminar nuestra bendecida reunión. Por favor, hermanita Shirley. Eterno Santo Dios que moras en los cielos, Padre eterno, te damos gracias, Padre, porque tú has dejado tu palabra para nuestra enseñanza, Señor, para que cuando sucedan las cosas creamos, Padre mío, para que veamos que tú eres un Dios que se preocupa por nuestro futuro y nuestro bienestar, Señor. Gracias, mi Dios, porque tenemos este libro maravilloso donde nos habla tu palabra, tu voz. Señor, gracias te damos y te pedimos que nos des siempre más entendimiento, Padre, para comprender tu voluntad, Padre, para hacer siempre tu voluntad, Dios mío. Bendiga, Dios mío, el ministerio del Pastor López. Bendígale a él, a su familia, Padre mío. Bendiga a los que estamos, los oyentes, Padre mío. Ayúdanos, Padre Celestial, a prepararnos para cuando tú vengas, Dios mío, nos encuentres preparados, Dios mío. No queremos perdernos, Padre Celestial, queremos estar listos, pero también queremos compartir con otras personas estas buenas nuevas. Danos esa oportunidad, Padre Santo. Te rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que tengan una linda semana, una semana bendecida, una semana de fe, de confianza en Dios, de oración, una semana de muchos desafíos, de muchas necesidades también, ¿no? Confiemos en nuestro Dios Todopoderoso y recordemos, vendrán días mejores para dar gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Una feliz semana. Chao, hermano. Feliz